Las noticias del día con César Vidal y María Durán. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a una noticia importantísima de finales de la semana pasada, de hace muy pocos días, pero que de manera bastante cochambrosa y al mismo tiempo elocuente y reveladora es una noticia que no se ha dado en buena parte de las furcias mediáticas y que algunas de las furcias mediáticas, pues incluso lo han sepultado no se sabe cuántos pies bajo tierra. ¿Cuál es la noticia? Una importantísima, pero que deja de manifiesto hasta qué punto hace más de 3 años que las furcias mediáticas al servicio de la OTAN mienten descaradamente. Hace 3 años, día arriba, día abajo, la que todavía es la directora de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, que se retira a la vuelta de unos días, señalaba y decía la verdad, que efectivamente Ucrania estaba lleno de laboratorios de armamento bioquímico que se habían desarrollado con financiación y dirección de los Estados Unidos. Esos laboratorios, de acuerdo a la Convención Internacional que rige ese tipo de armas, son un crimen contra la humanidad. La simple tenencia de esas armas, el simple estudio de esas armas, la fabricación de esas armas, constituyen crímenes contra la humanidad. Cuando Tulsi Gabbard dijo esto hace 3 años, evidentemente Romney, grandísimo embustero, Rhino dentro del Partido Republicano, dijo que eso era propaganda rusa. Es decir, la típica mentira con la que se pretenden cubrir las terribles mentiras y los terribles crímenes oficiales. Marco Rubio, haciendo un ridículo histórico, la verdad es que parece que le gusta archivarlos, interrogó a Victoria Nuland en el Senado para que Victoria Nuland le dijera que no existían esos laboratorios. Como mentir en el Senado es un delito grave en Estados Unidos, en España no. Incluso a lo mejor te meten luego en las listas electorales, pero en Estados Unidos sí. Victoria Nuland reconoció que por supuesto existían esos laboratorios. Y claro, Marco Rubio se quedó descompuesto porque había hecho un ridículo descomunal. En el siglo XIX la gente que hacía ese ridículo se suicidaba o se retiraba. Marco Rubio todo lo contrario, sigue aspirando un día a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Dios no lo quiera. Pero claro, había gente que sabíamos cuál era la verdad. Cuando el Pentágono reconoció que efectivamente esos laboratorios existían, lo dijimos. Y entonces lo fácil era negarlo, ocultarlo, porque además había salido la portavoz de la Casa Blanca diciendo que era propaganda rusa, y a continuación acusar falsamente de agentes rusos a los que decían la verdad frente a las furcias mediáticas y frente a los poderes políticos vinculados a la OTAN. ¿Qué pasa? Pues que al final todo se acaba sabiendo. A veces se tarda más tiempo, a veces se tarda menos tiempo, pero todo se acaba sabiendo. Que en este caso concreto, pues claro que se acabó sabiendo. ¿Y qué se acabó sabiendo? Hombre, pues es tremendamente sencillo. Se acabó sabiendo que claro que existían esos laboratorios. Y por si fuera poco, el testimonio de Victoria Nuland hace 3 años y el del Pentágono hace 3 años, la directora, todavía por pocos días, de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, desclasificó documentación la semana pasada para que no quedara duda de que en Ucrania estábamos perpetrando horribles crímenes contra la humanidad, creando, fabricando y almacenando armamento bioquímico. Por supuesto, la Embajada de Ucrania en Estados Unidos inmediatamente lo desmintió, pero es que la Embajada de Ucrania, como en general las instituciones ucranianas, no dicen una verdad ni por recomendación del médico. Son el país más corrupto con mucho de Europa y mira que la cosa está reñida. Son uno de los países más corruptos del mundo y su casta política es la peor basura que se puede imaginar.
Han vendido su país a las multinacionales. Han permitido que su país se convierta en un sumidero de tráfico de órganos humanos, de trata de blancas y de niños. Han consentido vender el país a las multinacionales. Han permitido que ahí se coloquen laboratorios bioquímicos, aunque eso puede ser un verdadero desastre para la población ucraniana. Pero ¿qué le importa a Zelensky y a su gente? Que han robado decenas de miles de millones de dólares y de euros, lo que les pase a los ucranianos, ni un pimiento. Si un día todo aquello estalla, Zelensky se va a vivir a Israel con sus papás o se viene a Miami a vivir a su mansión o a cualquiera de las mansiones que tiene en Europa y a otra cosa mariposa. Ya ha sido el responsable de la muerte de 500.000 de jóvenes ucranianos. ¿Ustedes creen que le importaría a él y a su camarilla, que se han enriquecido salvajemente, como una de las peores mafias del mundo, que muera otro 500.000 de ucranianos o 1.000.000 más de ucranianos? Ni lo más. Claro, lo terrible es que sigamos sosteniendo con nuestro dinero a una casta corrupta como la ucraniana, que se aviene de buena gana, hombre, desde luego les pagan a precio de oro, a cometer crímenes contra la humanidad. Y esta es la realidad y ya no se puede negar. Y por supuesto, aquí nadie va a pedir excusas. No crean ustedes que de pronto va a aparecer un director de radio, un director de televisión, el director de un periódico diciendo nos equivocamos, nos dejamos engañar, ay, 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 lo que pasa, cómo pudimos acusar a otros informadores de ser canales de información rusa cuando ellos decían la verdad y nosotros mentíamos como bellacos porque estábamos al servicio de la OTAN. No lo esperen ustedes. Claro, también es verdad que a esta gente luego los bancos no los van persiguiendo. Esta gente tiene los créditos que necesitan de la banca porque son furcias mediáticas. De mayor o menor estatura, también hay que decirlo. Hay algunos que son muy canijos, muy enanos, pero hay otros que son hasta gigantes mediáticos. Y esta es la situación. Los que dijimos la verdad en su día, pues ahora, al cabo de 3 años, nos sentimos reivindicados, nada más y nada menos, por la que todavía es la directora de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. Y no hay más que hablar, porque al final las cosas tardan más, tardan menos, pero acaban saliendo a la luz. Como decía el gran maestro, aquello que se habla en oculto en las piezas interiores, al final se acaba gritando desde las azoteas. O saltando a Internet, que para el caso, bueno, tiene muchísima más difusión que las azoteas. Esto se lo contamos ahora y van a permitir ustedes, a quien ahora se dirige a ustedes, que tenga la osadía de decirles que estamos en nuestro crowdfunding anual, un crowdfunding que saben ustedes que desde hace mucho tiempo, desde hace más de una década, es el que permite que ustedes puedan escuchar este programa. Crowdfunding que este año tiene unas características verdaderamente más que novedosas, porque aquí no solo ha venido el bloqueo de los bancos, que aquellas gentes que tienen la osadía de apoyar a este programa o de suscribirse a cesarvidal.tv, resulta que les cancelan la tarjeta de crédito. Esto es violencia y lo demás son tonterías. No, es que además incluso las empresas de crowdfunding este año decidieron también sumarse al bloqueo de los bancos. Y entonces tuvimos que ir a la línea directa, ir al GoFundMe. Tuvimos que suprimir las recompensas, una pena, porque las de este año verdaderamente eran muy bonitas y eran muy elegantes. La verdad es que lo sentimos muchísimo, pero el GoFundMe no permite las recompensas y tuvimos que echarnos adelante. En 2 días hemos superado el 80% del crowdfunding. Esperamos que ese 20% que queda del crowdfunding se va a alcanzar en los proximísimos días. Pero en cualquiera de los casos, nosotros queremos decirles algo que les repetimos hasta la saciedad. Si ustedes consideran que lo que les costaría apoyar al crowdfunding, pues lo que les puede costar tomarse un zumo de naranja, una horchata, un café, prefieren gastárselo ustedes en un zumo de naranja, en una horchata, en un café, háganlo. Ole, ole, ole lo que hagan ustedes con su dinero. Porque ustedes con su dinero tienen que hacer lo que les parezca, porque para eso ese dinero lo han ganado ustedes. Y cuando ustedes tienen enfrente a una persona
Y da igual que sea un político, que un funcionario, que un clérigo, que quien sea, que pretende que sabe mejor que ustedes cómo emplear el dinero, tienen delante a un ladrón. Ustedes son la gente que tiene que decidir sobre su dinero. ¿Que quieren ustedes apoyarnos? Pues con donativos en muchas ocasiones modestísimos, como puede ser, pues eso, el precio de un café, el precio de una horchata, el precio de un refresco. Nosotros se lo agradecemos en el alma, porque es así como llevamos en pie más de una década, por ejemplo, diciendo la verdad 3 años antes de que lo acabe confirmando la directora de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos de América. Que deciden, por el contrario, gastárselo, hacen ustedes muy bien gastándoselo lo que quieran. Nosotros ni se lo vamos a afear, ni les vamos a decir que peligra el futuro del mundo libre, ni cosa parecida. Eso es propio de los manipuladores que esconden dentro un ladrón. Si es que consiguen esconderlo, porque a veces al ladrón se le ve de una manera muy clara. De modo que les estaremos muy agradecidos si nos ayudan a cubrir el 20% aproximadamente, donde debe estar todavía lo que nos falta de cubrir del crowdfunding. Y si no nos pueden ayudar, aprovechen ustedes su dinero de la mejor manera posible, disfrutando lo más que puedan de ese dinero, porque ustedes se lo han ganado. Y nadie tiene derecho a decirles cómo lo tienen que gastar. Así de claro y así de evidente. Y tenemos ya que entrar, y no nos distraigamos más, en nuestro boletín informativo, que como siempre comenzamos por el segmento de España, y que como ustedes saben, pues da la circunstancia de que llevamos una racha que es simplemente una crónica de tribunales. No es que haya que desatender la crónica de tribunales, ya les adelantamos que no, pero es que claro, con esto de la crónica de tribunales, aquí nadie está en lo que tiene que estar. La casa queda no por barrer, sino acumulándose la roña, la miseria y la suciedad, y por supuesto esto lo pagan los ciudadanos. Tenemos que empezar efectivamente con esta cuestión y empezamos con la UCO, que sigue tirando de la cuerdecita, y se han encontrado por lo menos 2 comunicaciones entre Leire Díez, la famosa fontanera de la Moncloa. Esta señora va a acabar en los libros de historia al paso que va esto, y a fin de cuentas no era nada más que una mandada. Alguno dirá, pero muy mala. Bueno, a lo mejor muy mala, pero una mandada a fin de cuentas. Y se intercambió WhatsApp con la directora de la Guardia Civil. Esto a pesar de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ya había sido informada por la Jefatura de Información y por la UCO de que había una campaña para desacreditar a los investigadores de la Unidad Anticorrupción. Aquí sucede que en última instancia, en esa comida, Leire Díez le dice, por ejemplo, a la directora de la Guardia Civil que está convencida de que las filtraciones vienen de la UCO, una serie de informaciones que habían llegado a los medios de comunicación. Bueno, ¿qué se deduce de esto? Bueno, primero aquí se deduce que efectivamente la directora de la Guardia Civil pues se comunicaba con Leire Díez. Bien. Esto elegante no es. Y evidentemente va a ser muy difícil justificar que yo me puse en contacto con Leire Díez para ver si efectivamente había una campaña contra la UCO, etcétera, etcétera. Ese es el primer elemento. Aquí materia penal va a ser muy complicado que consigan sacar alguna, pero claro, la otra cuestión es muy seria y según quien la aborde, pues la pasa por alto. Realmente lo que llevaba a los medios de comunicación y dejaba en pésimo lugar al gobierno de Sánchez, al Partido Socialista, eran filtraciones de la UCO. La Guardia Civil se dedica, o un sector de la Guardia Civil, se dedica a hacer filtraciones a los medios de comunicación. Si realmente hace filtraciones a los medios de comunicación, ¿por qué lo hace? ¿Porque tiene interés en acabar con este gobierno o está defendiendo el honor del cuerpo? ¿Por qué hace filtraciones? Cuando eso puede ser un delito de revelación de secretos. Si es que es así, le ponemos un sí condicional muy evidente al inicio de la frase. Pero si efectivamente la Guardia Civil hace esto, o miembros de la Guardia Civil hacen esto, ¿por qué lo hacen? Porque esa es una acción delictiva. Algunos dirán, que están del gobierno hasta el gorro. Bien, bien, ya.
Del gobierno está hasta el gorro seguramente millones de españoles, pero por eso no se entregan al delito. Y sobre todo, no se entregan al delito formando parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Porque si las fuerzas de seguridad del Estado, con su mejor intención, y los jueces con su mejor intención, y los fiscales con su mejor intención, entran en la ilegalidad para derribar un gobierno, eso no es nada más que una forma de golpismo blando. No será el golpismo de echarse a la calle con los tanques y las metralletas y las botas y todo lo demás, pero no deja de ser una forma de golpismo blando. Y eso es gravísimo, por muy buenas intenciones que tenga. Y si realmente al final la legalidad no la van a respetar ni los unos ni los otros, que sinceramente es la sensación que da cuando uno lee las noticias de España de manera cotidiana, a diario, pues evidentemente, pobre España. Pobre España, porque entonces aquí lo que hay es una lucha por el poder a calzón quitado, en la cual lo único que hay es la lucha por el poder y por el dinero, y en esa lucha lo que pase con los ciudadanos importa tres pimientos. Por ejemplo, que todos los meses mueran miles de personas sin cobertura de la ley de dependencia, o que los enfermos de ELA sigan sin ayuda, o que las pensiones tengan muchas posibilidades de ser gestionadas por los bancos, que ya es lo que faltaba, o que la edad de jubilación se vaya retrasando, de manera que gente que tendría que jubilarse descubre que no se jubila, o que el dinero de las pensiones, a pesar de que se subieron en enero, acabe reduciéndose sobre la suma que perciben los pensionistas, porque en España, de la manera más vergonzosa, las pensiones de jubilación tributan como rendimientos de trabajo, lo cual es una vergüenza. Esto con un partido que dice que es socialista y obrero, o sea, ya el remate. Pero esa es la realidad admitida por las distintas oligarquías en España. Y en medio de todo eso, si luego resulta que en la lucha por el poder, que no es otra cosa lo que hay en España desde hace muchos años, encima las instituciones se van ubicando en una o en otra escudería, pues claro, ya apaga y vámonos. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Querido César, felicísimo martes. Nos dura la emoción a todos por cómo han respondido nuestros oyentes, nuestros seguidores a ese crowdfunding para que pueda seguir en marcha, para que pueda seguir viva y para que pueda seguir escuchándose la voz de César Vidal, que siempre ha tenido un compromiso firme con sus oyentes. Vais camino de 13 años, yo del tercero. Ese compromiso que ha sido ofrecer información, análisis y opinión con total independencia y en abierto a pesar de todo. Hoy ese compromiso vuestro, mío ya también, se encontraba ante un desafío muy importante por la censura no solo de casi todas las redes sociales, también incluso de las plataformas de crowdfunding que cobran. Y es por eso que se tuvo que lanzar un crowdfunding nuevo desde una nueva página. Por eso les pedíamos el sábado por la noche su colaboración a nuestros oyentes. En una noche se superaba el 45%, en un día se sobrepasaba con creces la mitad. Estamos a punto ya de que termine y gracias a esas colaboraciones de todos ustedes en GoFundMe, el futuro de La Voz va a seguir libre, va a seguir dependiendo de su audiencia y nada más que de su audiencia. Va a seguir gracias a ustedes, porque sin ustedes nada de esto sería posible. De verdad que, como digo, es que nos dura la emoción. Yo el domingo por la noche lloraba en casa, estaba sola, así que no daba tanta vergüenza, pero es que de verdad que no recuerdo que en mi relación con la gente que durante todos mis años de ejercicio de esta profesión tan bonita pero tan dura, un apoyo así en cuestión de horas. Así que les reitero a todos mi agradecimiento, el del equipo, por su apoyo, su confianza,
su compromiso, su cariño también. Y ahora sí les cuento que la UCO ha reflejado en su último informe sobre el caso Leire que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, mantuvo al menos 2 contactos con Leire Díez a través de WhatsApp cuando ya había sido informada de la existencia de una presunta operación dirigida a desacreditar a la propia UCO y a los investigadores que trabajaban en causas relacionadas con dirigentes del PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez. Según la documentación que se ha incorporado a la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, González fue advertida sobre las actividades de la denominada trama Leire, de la trama de las cloacas. La advirtieron en 2 ocasiones, a falta de una. Primero fue advertida por parte de la Jefatura de Información de la Guardia Civil el 29 de abril y después la propia UCO también la avisó de esa trama el 6 de mayo. A pesar de ello, ella siguió intercambiando mensajes e información con Leire. Los investigadores han localizado al menos intercambios entre Mercedes González y Leire Díez el 9 y el 11 de mayo. Uno de esos contactos aparece reflejado en una conversación entre Leire y la abogada Leticia de la Hoz, también investigada en la causa. En ella, ambas comentan una información periodística relacionada con Koldo y cuestionan la actuación de la UCO. De la Hoz sugiere trasladar la noticia a Mercedes González. Leire le dice que ya se la ha enviado y añade: acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO. O sea, Mercedes González, además de hablar con la trama de las cloacas, que cometía presuntamente delitos contra sus agentes de la UCO, hablaba mal de esos mismos agentes. 2 días después, ya el 11 de mayo, los investigadores detectaron en el chat entre González y Díez 2 mensajes automáticos compatibles con la eliminación de conversaciones previas y con la activación del borrado automático de mensajes por parte de la directora de la Guardia Civil. La UCO sostiene que cuando se produjeron esos contactos, Mercedes González ya conocía las sospechas sobre una campaña destinada a desacreditar a los investigadores de la Unidad Anticorrupción de la UCO. Diversos mandos de la Guardia Civil también declararon que habían trasladado la información a la cadena de mando y que recomendaron poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial o fiscal para abrir investigación. Sin embargo, según esos mismos testimonios, no consta que esa información fuera remitida a un juez o a la fiscalía. Los informes internos advertían de que Leire Díez buscaba información sensible de agentes de la UCO, también jueces, fiscales, periodistas, etcétera, para cuestionar su trabajo y erosionar la credibilidad de la unidad. Estos nuevos elementos sitúan bajo el foco la actuación de Mercedes González, quien hoy está por la tarde dando desde las 4 explicaciones en el Senado sobre esos contactos, sobre la gestión de las alertas recibidas y por qué no hizo nada una vez que se conoció el alcance de la presunta trama. Les contaremos mañana todo lo que declare hoy ante los diputados en el Senado. Y seguimos con la crónica de tribunales, como no podía ser menos, porque en el plazo de 3 días, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, va a saber si la sientan en el banquillo y si le retiran el pasaporte. ¿Y por qué? Hombre, pues porque tanto Hazte Oír como el resto de acusaciones populares han solicitado al juez Peinado que le retire el pasaporte a Begoña Gómez. Y que, por supuesto, no pueda salir de España sin autorización judicial y que se tenga que presentar cada 15 días en el juzgado. ¿Esto es algo que puede suceder? Hombre, teóricamente sí, sobre todo si a la vuelta de 3 días se abre un juicio oral, el juez decide que efectivamente se abre un juicio oral y un juicio oral que además tiene que ver con delitos presuntos de tráfico de influencias, de corrupción, de malversación, de apropiación indebida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Aquí es previsible que a Begoña la acaben juzgando? Sí, es más que previsible que la acaben juzgando. Luego ya veremos a ver qué pasa. ¿Es previsible que el juez dicte medidas cautelares? Pues hombre, en teoría, si la acaban juzgando y la carga de aquello por lo que la quieren juzgar es todo esto, lo previsible es que adopten medidas cautelares. No de ingresarla en prisión, porque esto sería muy escandaloso, aunque es muy posible que a otro sí que lo ingresaran en prisión, incluso por menos. Pero bueno, supongamos que no haya un ingreso en prisión, pero que la obliguen a presentarse cada 2 semanas en el juzgado, que le retiren el pasaporte y que, caso de que tenga que salir de España, tenga que solicitar un permiso del juez, eso es más que razonable. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste.
Begoña Gómez afronta una semana decisiva en la causa contra ella que instruye el juez Peinado tras comparecer ayer por la tarde por quinta vez, previsiblemente última ante este magistrado, que era el de instrucción. Las acusaciones populares que encabeza Aztioir solicitaron la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar España sin autorización judicial y también la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, porque consideran que existe riesgo de fuga y posibilidad de interferir en el procedimiento. La comparecencia tuvo lugar en los juzgados de Plaza de Castilla, más de un año después del inicio de una investigación contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de un software relacionado con una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Tras esta vista, el juez debe decidir en los próximos 3 días si hay indicios suficientes para abrir juicio oral contra ella o si, por el contrario, archiva el procedimiento. Mientras la acusación popular y la propia Universidad Complutense, que se ha personado como perjudicada por la apropiación del software, defienden que el caso sea juzgado por un tribunal del jurado. La Fiscalía y las defensas de los 3 investigados, también están imputados su ex socio Barrabés y su asistente alto cargo de Moncloa, que no existen elementos que justifiquen la continuación del proceso penal y piden que se cierre la causa. La sesión estaba inicialmente prevista para el pasado 9 de junio, fue aplazada. Begoña Gómez accedió a los juzgados por el garaje para evitar a los manifestantes. Una veintena de personas con pancartas vinculadas a Aztioir protagonizaron protestas contra el gobierno, obligaron incluso, se ha publicado que incluso la defensa pidió un cambio de sala debido a las dificultades para escuchar correctamente. Me confirmaron después fuentes del caso que no se había llegado a pedir el cambio de sala, pero que sí se oían los gritos contra Begoña, pero que se podía escuchar perfectamente lo que preguntaba el juez y que de todas formas ella no quiso contestar a nada. Tras finalizar esa vistilla, el abogado de Aztioir, Javier María Pérez Roldán, no concretaba qué medidas habían solicitado en caso de una nueva incomparecencia de Gómez, porque finalmente sí se llegó a comparecer, pero la acusación popular podía haber llegado a pedir medidas más severas como su detención. El propio juez Peinado ya había advertido previamente de que podía ordenar la comparecencia por la fuerza si no acudía a la citación judicial, porque 2 veces ninguno de los 3 investigados previamente habían ido. Con esta fase de instrucción prácticamente concluida, ahora la atención la tenemos que poner en la decisión del juez, porque además de resolver sobre ese posible juicio oral, Peinado tiene que decir si le quita el pasaporte y si añade comparecencias periódicas. Bueno, y otra más. Resulta que Duro Felguera ha conseguido que el juzgado de lo mercantil de Gijón apruebe su plan de reestructuración, lo que va a evitar el concurso de acreedores, por lo menos hasta ahora. Va a reestructurar el rescate de la SEPI, 120 millones que recibió durante la historia del coronavirus, va a convertir 100 millones en préstamo ordinario y la devolución no se va a producir hasta 2035 y además de manera fraccionada. En el 29 el primer pago, el segundo en el 32 y el último en el 35, lo cual es verdaderamente fantástico. Claro, a uno le asalta la pregunta de por qué esto no lo hacen también en el caso de la agencia tributaria. Es decir, cuando los buscabonus, esos a los que el Financial Times llamó ladrones, la famosa banda de ladrones, y últimamente Robert Amsterdam ha llamado cabrones, perdonen ustedes la grosería del término, pero estamos citando verbatim como los ha llamado cabrones, banda de cabrones que destruyen la vida de la gente honrada, buena y trabajadora de España. Definición del abogado Amsterdam, no de quien se dirige a ustedes, sino del abogado Amsterdam. Hombre, esa gente, estos pagos fraccionados, esto de para el año 35 me acaba usted de pagar, esto de la deuda la va a pagar usted. Eso es impensable. Y resulta que, sin embargo, aquí esta situación sí es aceptable. Y además con dinero público. Es verdaderamente impresionante. Lo de España es impresionante. También es verdad que los buscabonus se llevan una mordida, se llevan un trozo, se llevan una comisión de lo que roban al prójimo, con lo cual procuran robarle lo más posible o intentar robarle lo más posible, porque en última instancia, cuanto más roban, más se llevan. Y si luego al final la justicia le da la razón a la víctima, como en el caso de Shakira y de tantos otros, los buscabonus ni van a la cárcel, ni devuelven los bonus, ni les pasa nada de nada. O sea, tienen licencia
para robar. Bueno, de hecho, James Bond, el famosísimo agente 007 que tenía licencia para matar, mató a muchísima menos gente que la gente a la que roba un buscabonus corriente. Vamos, que no hay punto de comparación, una desproporción total y absoluta. Bueno, tenemos ya, gracias a la SEPI y sus presuntamente corruptísimos altos cargos, el caso Plus Ultra. Tenemos el caso Air Europa. Y posiblemente acabaremos hablando del caso Duro Felguera, quien ha logrado ganar tiempo para evitar la quiebra después de que el juzgado de lo mercantil número 3 de Gijón homologara este lunes su plan de reestructuración y rechazara las 8 impugnaciones que habían presentado distintos acreedores. Esta decisión permite a la histórica compañía asturiana esquivar por el momento el concurso de acreedores y poner en marcha un nuevo plan de salvación para renegociar el rescate público recibido durante la pandemia. Fue otra de las empresas quebradas que rescatamos con nuestro dinero. El elemento central de la reestructuración pasa por los 120 millones de euros, 120 millones de euros concedidos por la SEPI en 2021. Lo que quiere esta empresa es transformar 100 millones del préstamo participativo en un préstamo ordinario y ampliar los plazos de devolución hasta el año 2035. O sea, estamos financiando con 120 millones de euros a una empresa quebrada desde 2021 y le vamos a estar dejando el dinero hasta 2035. ¿Por qué? Pues a saber qué tienen que ver con el Partido Socialista. El calendario previsto establece pagos de 20 millones en 2029, otros 30 millones en 2032 y los 70 millones restantes en 2035. La operación supone en la práctica aplazar más de una década la devolución de las ayudas públicas con la esperanza de que la empresa consiga recuperar rentabilidad. Y si no lo consigue, ¿qué? Perdemos 120 millones de euros todos los españoles, porque el de la SEPI que se lo ha concedido y el socialista que ha dado la orden no van a pagar ni un euro. El plan también aplica importantes sacrificios para los acreedores, tócate las narices. Los créditos ordinarios van a asumir una quita del 100%, mientras que únicamente se van a salvar los acreedores privilegiados, cuya deuda ronda tan solo los 17 millones de euros. Entre los afectados están también los 6 millones aportados por el Gobierno del Principado de Asturias para complementar el rescate estatal y respaldar a una empresa que consideraban estratégica para la región. La reestructuración incluye además una reducción de capital destinada a absorber pérdidas acumuladas. Esa medida afectará a los accionistas de control, que son las compañías mexicanas Prodi y Motengil, mientras que los pequeños accionistas quedan al margen del ajuste. Posteriormente, los socios mayoritarios se han comprometido a aportar 10 millones de euros mediante una ampliación de capital. La noticia se recibía con optimismo en el mercado, subía a más de un 41% en bolsa la cotización ayer. El resto, pues no estábamos tan contentos, desde luego, pese al respaldo judicial. El futuro de esta empresa sigue siendo de riesgo. El principal conflicto es el que mantiene en Argelia por el proyecto de la central eléctrica de Delja. La compañía se enfrenta a una reclamación de hasta 413 millones de euros por parte de la empresa pública argelina Sonelgaz. Esta es una disputa que se tiene que resolver con arbitraje internacional. Además, Sonelgaz ya ejecutó un aval de casi 55 millones de euros depositado por la empresa española, lo que aumenta la incertidumbre. Duro Felguera sostiene que la homologación judicial le va a permitir neutralizar parte de los riesgos. Esta resolución llega en un momento de mucha polémica por ese rescate. Muchas informaciones apuntan ya que el Gobierno conocía de sobra las dificultades financieras de la empresa antes de concederle las ayudas públicas, pese a que las normas del Fondo de Rescate de la Pandemia exigían claramente que las compañías beneficiarias fueran viables. O sea, si esto se demuestra, que tiene toda la pinta de demostrarse, sabemos que vamos a perder el dinero todos los españoles, como ha pasado con lo de Plus Ultra, que se está devolviendo ahora, y con Air Europa, que se devolvió de aquella manera. Y nos vamos a la información internacional y, como no podía ser menos, tenemos que detenernos, en primer lugar, en Israel. Porque ustedes saben que ya se ha firmado el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que se ha acabado la guerra, que Israel de pronto se ha quedado fuera de la historia por su culpa, no por otra cosa, y entonces Netanyahu salió ayer hecho un basilisco, una verdadera bestia humana, diciendo que, por supuesto, haya o no haya acuerdo, que Israel va a mantener su estrategia militar contra Teherán. Es decir, la agresión
y el pisotear por enésima vez el derecho internacional, y que no se piensa ir del Líbano. Y inmediatamente, pues ahí aparecieron otros personajes de la política israelí, como Ehud Barak o como Yair Lapid, diciendo que verdaderamente Netanyahu se había equivocado con su estrategia con Estados Unidos y que al final había debilitado la posición de Israel frente a Irán. Lo cual, dicho sea de paso, es cierto. Lo que está por ver es si Yair Lapid lo hubiera hecho mejor. En cualquiera de los casos, vamos a ver, aquí no hay nada más que ver en qué ha acabado la guerra. La guerra la ha ganado Irán. La ha ganado Irán, y casi por goleada. Y ahora, por supuesto, con una guerra que ha ganado Irán y casi por goleada, pues evidentemente Israel hará todo lo posible por descarrilar la paz, por acabar con la paz. Porque el principal enemigo de la paz en estos momentos, por lo menos en Oriente Medio, es el Estado de Israel. Total y absoluta e innegablemente. Y les importa un verdadero pimiento el pisotear el derecho internacional, el perpetrar un genocidio, el llevar a cabo una invasión, el realizar la limpieza étnica. Les importa un pimiento porque finalmente Estados Unidos bloquea cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de castigo internacional más que merecido sobre el Estado de Israel. Esa es la tristísima realidad. Y claro, resulta que al final, como en el caso de la guerra de Irán, se produce la circunstancia de que 8.000 millones de seres humanos ven comprometido su futuro por un país de 9 millones de habitantes. Eso es disparatado, eso es absurdo. Y ese país tiene que ser reconducido por la comunidad internacional a la legalidad. Porque lo que no puede ser es que un país pequeño de 9 millones de habitantes mantenga en vilo a 8.000 millones de habitantes. No puede ser. Sea el Estado de Israel como si fuera Mongolia. No puede ser. Y esto se tiene que acabar, y se tiene que acabar de una vez. Y en primer lugar, por el bien de Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede ser un protectorado de lo que se le antoja a los lobbies sionistas. Así de claro y así de bien. En página internacional, la reacción de Israel al acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán ha sido inmediata y profundamente negativa. Desde todo el espectro político israelí, dirigentes, analistas y ciudadanos han expresado su enfado, calificando el pacto como un grave revés para la seguridad del país y señalando directamente al primer ministro, Benjamín Netanyahu, como principal responsable del fracaso estratégico. El propio Netanyahu trataba de rebajar la tensión en una rueda de prensa este lunes. Aseguraba que Israel mantendrá su objetivo de impedir que Irán obtenga armas nucleares, con acuerdo o sin acuerdo. Mientras yo sea el primer ministro de Israel, eso no ocurrirá, decía, reafirmando su postura de confrontación con Teherán, pese al nuevo escenario diplomático que se abre con Estados Unidos. Las críticas no tardaron en llegar desde la oposición, antiguos altos cargos y parte del propio establishment político israelí. El ex primer ministro Ehud Barak acusaba a Netanyahu de haber conducido al país a una estrategia fallida basada en hubris y ceguera, asegurando que el resultado del conflicto deja a Irán en una posición mucho más fuerte y a Israel mucho más aislado. En la misma línea, el líder opositor Yair Lapid calificaba el acuerdo como uno de los fracasos más impactantes de la política exterior y de seguridad de Israel y responsabilizaba directamente al actual jefe del Ejecutivo. El acuerdo entre Washington y Teherán, aún en fase inicial, contempla el fin progresivo de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Hormuz, una vía clave para el comercio mundial. Este punto ha generado especial preocupación en Israel, ya que el pacto también podría incluir limitaciones a sus operaciones militares en Líbano, donde el ejército israelí mantiene presencia tras enfrentamientos con Hezbollah. Según diversas fuentes políticas y diplomáticas, el presidente estadounidense Donald Trump habría optado por acelerar el cierre del conflicto con Irán ante el riesgo de una escalada regional, incluso si ello implicaba reducir el margen de acción de Israel en otros frentes. Esta decisión ha sido interpretada en Jerusalén
como un giro inesperado que deja a Netanyahu en una posición incómoda, tanto dentro como fuera del país. Algunos sectores más duros del gobierno han criticado también el acuerdo, han pedido mantener la presión militar en Líbano, incluso a riesgo de tensar relaciones con Washington. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, insistía en que Israel no puede ceder y que la ofensiva contra Líbano debe continuar hasta que se desmantele por completo Hezbollah. El impacto del acuerdo también se extiende al frente iraní. Analistas sostienen que pese a los ataques y meses de conflicto, Irán ha conseguido mantener parte de su infraestructura nuclear y su red de aliados regionales. Además, conserva capacidad de presión en rutas como el estrecho de Hormuz. La combinación de estos factores ha generado en Israel la percepción de que el conflicto no ha alcanzado sus objetivos iniciales y que el equilibrio se ha inclinado a favor de Teherán. A todo ello se suma la preocupación de posibles concesiones económicas, ese levantamiento gradual de sanciones por parte de Estados Unidos y la liberación de activos congelados. A ambas cosas se opone Israel frontalmente porque considera que refuerza al régimen iraní. Bueno, y nos vamos a Rusia porque va a haber elecciones el 20 de septiembre. El presidente ruso, Vladimir Putin, ya ha firmado el decreto que fija el 20 de septiembre del presente año como la fecha de las elecciones para el legislativo ruso, la Duma. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, los residentes de Donetsk, de Lugansk, de Gerson y de Zaporilla van a votar, y van a votar porque son territorios que regresaron a Rusia y que regresaron después de un referéndum que se celebraron en el año 2022. ¿Que ese referéndum no lo ha reconocido buena parte de la comunidad internacional? Evidentemente no. Pero la gente votó muy libremente, estaban hartos de ser bombardeados, asesinados, maltratados por los nacionalistas ucranianos y regresaron a la madre Rusia y van a votar. Y vamos a ver lo que sale en las votaciones, pero desde luego votar que vuelven a Ucrania, a ese vertedero, esa alcantarilla, ese pozo negro que hay en Europa, ni lo sueña. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un decreto que fija el 20 de septiembre de 2026 como fecha de las próximas elecciones a la Duma estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso. El texto, publicado en el Portal Oficial de Información Legal del Estado, establece la convocatoria de los comicios legislativos para esa fecha y señala que entrará en vigor desde su publicación. Por primera vez desde el inicio de la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, los residentes de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla podrán participar en unas elecciones legislativas como electores de pleno derecho, según la planificación electoral del Kremlin. Esas 4 zonas fueron incorporadas por Rusia tras los referéndums de septiembre de 2022, cuyos resultados no reconoce la comunidad internacional. El decreto se apoya en una legislación federal aprobada en 2014, año en que Moscú formalizó su arquitectura legal para la organización de elecciones federales en territorios bajo su administración. La convocatoria también se produce después de que el propio Putin advirtiera en abril de que las elecciones se celebrarían en condiciones difíciles y bajo la presión de lo que denominó adversarios extranjeros, a los que acusó de intentar interferir en el proceso político ruso. El mandatario sostuvo que estos actores externos buscarían aprovechar cualquier oportunidad para dividir y desestabilizar la sociedad rusa, en referencia a la campaña electoral que ahora queda oficialmente convocada. El Kremlin enmarca la inclusión de las regiones ocupadas como la incorporación de los denominados territorios reunificados, una expresión que ya utilizó tras los referéndums de 2022 para justificar su integración administrativa en la Federación Rusa. Con esta decisión, el calendario electoral queda así cerrado. Los comicios para renovar la Duma serán el 20 de septiembre de 2026, con la participación de todo el sistema político ruso bajo las condiciones fijadas por el decreto presidencial de Vladimir Putin. Y nos vamos a Alemania, donde se ha producido una evacuación masiva de la ciudad de Potsdam, en la cual los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, a saber, el todavía grande Reino Unido, la Unión Soviética, que todavía existía y le quedaban décadas por delante, y los Estados Unidos, acabaron de dibujar el nuevo orden mundial nacido en la Segunda Guerra Mundial. Orden que se dibujó y que cuando se produjo el colapso de la Unión Soviética, pues se apresuraron a deshacer, metiéndonos en el auténtico semillero de guerras y desastres que viene sufriendo Europa desde hace décadas.
y que en cualquier momento sumerge a Europa en una nueva guerra mundial mucho peor que la anterior. ¿Qué ha pasado en Potsdam? Pues que han sido evacuadas más de 6.000 personas porque se encontró una bomba sin detonar, una bomba de la Segunda Guerra Mundial, en unas obras que se realizaban en un centro urbano. Para que ustedes se hagan una idea de cómo era la bomba, y estamos hablando de una bomba que se pudo lanzar en el año 43, 44, 45, hubo que desalojar un perímetro de más de 700 metros a la redonda. Las bombas que cayeron sobre Alemania fueron innumerables, aunque, por supuesto, se han superado de sobra las que ha lanzado Israel sobre Gaza o las que en su día se lanzaron sobre Vietnam. Pero para llegar en Vietnam a superar las de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que pasar años. Los israelíes en apenas unos meses habían superado las bombas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial, en un espacio de terreno muy considerablemente inferior. Si esto pasó con una bomba, ustedes imagínense lo que fue esa guerra. Y hay gente que ha decidido que no quiere recordar lo que fue esa guerra, cómo se desarrolló, quién la provocó, cómo terminó y el coste inmenso en vidas y en riqueza material que implicó. Bueno, pues esa gente que no quiere saber lo que hay, lamentablemente, si sigue manteniendo esa política de sumisión servil a la OTAN, sigue jugando con acabar en una guerra que va a ser muchísimo peor que la Segunda Guerra Mundial. Y no será porque no haya voces que desde hace años nos hemos levantado para advertir lo que puede suceder. Y antes de despedirnos, hoy en Europa hay 6.500 evacuados, en concreto en la ciudad alemana de Potsdam, curioso esto, al suroeste de Berlín, por una bomba sin detonar que se ha encontrado de la Segunda Guerra Mundial. La han encontrado en unos trabajos de construcción en el centro urbano. La alerta se ha activado a las 8:30 de la mañana, primera hora, cuando los servicios de emergencia han comenzado a recorrer las viviendas de la zona afectada puerta por puerta para ordenar desalojo inmediato, como les ha pillado a los pobres vecinos. Se ha establecido un perímetro de seguridad de 700 metros alrededor del punto donde estaba el artefacto. Esto ha obligado a evacuar tanto viviendas como comercios y edificios públicos situados en ese radio. El hallazgo ha tenido un impacto directo en la movilidad de la ciudad. El tráfico ferroviario ha sido suspendido en casi todo Potsdam, lo que ha generado interrupciones en las conexiones con Berlín y otros puntos del entorno metropolitano. También se han cerrado calles y se ha limitado el acceso a la zona. Hasta el lugar han sido desplazados equipos especializados en desactivación de explosivos que han iniciado el procedimiento para neutralizar la bomba. La intervención ha durado aproximadamente una hora. El artefacto estaba viejo y las condiciones del terreno pues tampoco eran las mejores. Claro, este tipo de hallazgos no es nada excepcional en Alemania. Más de 80 años después del final de la guerra es frecuente que aparezcan bombas sin detonar durante obras de construcción, en excavaciones, en trabajos de infraestructuras. Esto activa estos dispositivos con evacuaciones masivas y cortes de transporte. En esta ocasión, el dispositivo ha obligado a movilizar a miles de vecinos en pleno centro mientras los especialistas trabajaban para desactivar el artefacto y permitir el regreso progresivo a la normalidad. Curiosa la noticia porque 6.500 desplazados en un día en Europa son muchos, pero bueno, nada malo que lamentar. Una anécdota que contarán a sus hijos y a sus nietos los vecinos. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Un beso muy fuerte, César. Vuelvo mañana, será miércoles a esta misma hora. Gracias a todos, de verdad, gracias por estar con nosotros, gracias por ese apoyo masivo para que sigamos. Un fortísimo abrazo. Y ustedes no se nos vayan porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica mundial. Y después de eso, pues ya lo saben, viene la vida sana, es decir, el naturismo, la vida saludable, la vida sana, y nos la va a traer, como siempre, Elena Kaliníkova. De manera que no se vayan, que regresamos a esto.